Román Losinski. Éxitos. Son las 8:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Tenemos hoy, viernes, como cada viernes hasta ahora, un programa especial. Y este tiene que ver con béisbol. El 15 de octubre comenzó la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Magallanes está de primero, viendo la tabla al revés. Está en el último lugar Magallanes. Leones del Caracas amanece el día de hoy en la cuarta posición. Viene mejorando, eso hay que reconocerlo. No es su mejor momento, pero viene en franca mejora. Queremos hablar fundamentalmente de ellos dos el día de hoy, de los eternos rivales, de la historia de la rivalidad, pero claro, también hablaremos de la actualidad de nuestra liga, de nuestra pelota. Así que en este programa especial hemos querido nosotros invitar, para comenzar, a Javier González, es historiador, asesor histórico. Javier, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, encantado de tenerle. Permítame presentar también a nuestros dos invitados en estudio, los comentaristas Héctor Cordido. Héctor, tu casa. Un abrazo, Román, y qué bueno ver a Javier por allí. Un abrazo grande, Javier. Uy, de vuelta el abrazo, Héctor. Y Efraín Sabarce también está con nosotros. Efraín, bienvenido. Gracias, Román. Buenos días o buenas tardes para ti, Javier. Sí, exactamente. Sí. Y buenos días para mí, querido Efraín. Héctor. Javier, Magallanes. Magallanes fue fundado en 1917, en Caracas, por cierto, en Catia. ¿Cuándo, cómo nace luego esa rivalidad entre Caracas y Magallanes? ¿Por qué se da? ¿Cuál podría ser el punto de inicio de esa rivalidad? Oye, la gente no lo va a creer, pero esa rivalidad comenzó primero en la prensa antes en el terreno de juego. A ver. Esa rivalidad tenía que ver con lo que llaman la posesión de ese valor territorial. Es decir, había un periodista que era de Sarría y ese periodista, bueno, amaba por supuesto a su equipo de allí, que era Royal Criollo. Y había otro periodista que vivía en Catia y que había nacido en Catia y él amaba al Magallanes porque Magallanes había nacido en Catia. Y entonces un periodista le decía al otro que el mejor equipo que había era el Royal. Y el otro periodista le respondía que eso no era verdad, que el mejor era el Magallanes. Y esa pugna fue muy agria, muy fuerte, y los dos periodistas, uno fue ABJ, Juan Antonio Antillano Valarino, por cierto, padre de Morela Muñoz, la famosa cantante. Eso es un datico bueno. Sí. Y el otro fue Manuel Hernández Maldonado, Luis Manuel Hernández Maldonado, que era un colombiano, un cronista de béisbol muy bueno, que vivía en Catia, hacia los lados donde, por cierto, se crió el Chico Carrasquel. Unos se insultaban en la prensa hasta que llegaron a pactar un juego entre el Magallanes de Catia y el Royal de Sarría. Y el juego, bueno, hubo grandes expectativas, tuvieron que hacerlo en principio en un estadio llamado el Estadio Nacional, que quedaba en terreno donde hoy día está la Hermandad Gallega, allí por Mari Pérez. Y después, el segundo encuentro, tuvieron que hacerlo en el Estadio San Agustín, que era el estadio para la época, sí, la mezquita del béisbol, el más grande. Se llenó el parque por completo. Esa rivalidad, al principio, el primer juego lo gana el Royal, por supuesto el periodista partidario del equipo Rollón escribió en la prensa, para meter el dedo en la llaga del herido, por supuesto, que el Magallanes no servía, que buscara unos pañales y se fuera a jugar para otro lugar. La respuesta del otro periodista no se hizo esperar y le dijo que eran unos llorones que apenas tuvieron un golpe de suerte. Y bueno, pactaron otro encuentro y ganó Magallanes, y entonces estaban como 1-1, seguían los insultos, pero decidieron hacer una serie y entonces varios comercios patrocinaron copas y algunos objetos de la propia empresa. Pero el mejor regalo era una copa llamada la Copa Londres, que era una sastrería muy famosa en Caracas, que puso en juego la copa. Y era 3 juegos, el que ganara 2. Se hizo en el Estadio San Agustín, a casa llena, y verdaderamente fue muy apasionante esos juegos. Hubo música en esos juegos, por supuesto, aunque la música siempre ha sido aliento, sí, para la afición. Y ya vamos a hablar de esa música, Javier, pero permítame interrumpirlo para preguntarle a Héctor y a Efraín, décadas más tarde, ¿qué representa hoy para el país un Caracas Magallanes? Pero antes que nos diga quién ganó la serie.
Nos quedamos Ganó Magallanes. a la expectativa. Ganó la serie. Pero qué Bueno, pregunta, fue todo un Héctor. alboroto en Torreón. ¿Qué pregunta No, es La gente de esa? Katia, Yo lo sabía, era para que lo caravana, disfrutara. de carro, de bicicleta, iba a Sarría, por aquello de meter el dedo en la llaga también al contrario, iba a Sarría a pitar y a meterse con los aficionados en Sarría. Pero era muy sano, no había violencia. Ahí está. Héctor, Efraín, un Caracas Magallanes, ¿qué es? Lo que vamos a vivir mañana, ¿no? Pues yo me imagino que esto cayó apropiado. Y el domingo. justamente. Y el domingo, ¿verdad? Tienes razón. Algo como la serie que acaba de contar Javier, mañana en Valencia, el domingo en el Universitario, ¿no? Mira, a veces es como un campeonato aparte. Magallanes está terrible, ya sabemos todo lo que ha Sí, pasado con sí. el Magallanes, pero estoy seguro que en Valencia el sábado la gente va igual como si Magallanes estuviera tercero o cuarto peleando la tabla de posiciones. No importa dónde estés en la tabla, siempre es especial, Sí. ¿verdad? Es parte del espectáculo más importante, no del deporte venezolano. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que está celebrando sus 80 años, Sí. organiza no solamente el evento, el campeonato deportivo de mayor trascendencia en Venezuela, es el espectáculo deportivo más importante de la industria del entretenimiento en Venezuela, porque no hay ningún otro evento que genere tanta atención, expectativa, que le duela tanto a la gente, que lo sienta tanto como el béisbol profesional venezolano. Y el béisbol profesional venezolano tiene como gran rivalidad Caracas y Magallanes. Entonces es probablemente el espectáculo más importante de la industria del entretenimiento en nuestro país. ¿Qué público, qué fanaticada es más ruidosa, la más incómoda? No, yo creo que por Por igual. igual. Yo creo que por igual. Lo que pasa es que todo depende. Si tú eres magallanero, te molesta lo que te hacen los caraquitas. Si eres Bueno, claro, caraquita, sí. te molestan lo que hacen los magallaneros. Claro. Eso es- pero ¿Y qué estadio puede ser más intimidante? Bueno, no diría que por la magnitud, por el tamaño, por la novedad, el Monumental, pero cargado de historia, ¿cuál? El universitario, sin duda. Sin duda, Y ¿no? te voy a decir Sin algo, duda. y yo creo que Héctor puede estar de acuerdo conmigo. El Monumental, por supuesto, es un escenario de grandes ligas. Sí. Eso no Sí. cabe duda, tiene todas las comodidades, incluso para nosotros los periodistas, los comunicadores sociales, es muy cómodo trabajar allí, pero un juego entre Magallanes y Caracas, o Caracas-La Guaira Caracas, en el Universitario, desde mi perspectiva, tiene un sabor único, único. Por la historia Sí. del escenario, Sí. pero además también hay un asunto que tiene que ver con la acústica, el público se siente con mayor intensidad. Yo creo que allí los juegos y la rivalidad particularmente entre Caracas y Magallanes se vive con mayor Es intensidad. más fácil llegar a ese estadio también. Es más cómodo. Sí, claro. El acceso, quiero decir. para el acceso es mucho más cómodo, es más céntrico también, todas esas cosas. Y además, como dice Efraín, eso ha tenido historia y Javier lo puede decir mejor que nadie. Ahí jugó Magallanes también. O sea, Magallanes fue home club en ese estadio también. Ujú. O sea, hubo un momento en que ahí jugaban Caracas, La Guaira y Magallanes, los tres equipos, ¿no? ¿Cómo es eso, Javier? Bueno, eso fue a principio, hace 80 años, cuando comenzó la liga, eran 4 equipos nada más. Los 4 tenían como sede Caracas, ¿no? Y esos 4 equipos eran Cervecería Caracas, que es el mismo Caracas Béisbol Club de hoy día, Ujú. Magallanes, que no es el mismo de hoy día, pero en el imaginario popular es el mismo de hoy día, Ujú. Vargas y Venezuela. Eso, cuando vino la crisis del béisbol en los años 50, una crisis fuerte porque la capital no aguantaba tantos equipos y había necesidad de ir a la provincia en busca de nuevos mercados. Y es cuando nace el Valencia, por supuesto, que es Industrial de Valencia, que va a ser uno de los equipos más importantes en la historia del béisbol por su éxito, por lo exitoso que fue. Y posteriormente, bueno, hubo la mudanza, Magallanes desaparece en el 56, su dueño no quiso seguir más con el béisbol, tiró la quiebra al equipo, el equipo desapareció, pero él se reservó el nombre del equipo. Que en el 64, cuando el equipo va después, el béisbol va al occidente y al oriente del país, entonces uno de sus propietarios del equipo orientales, el propietario decide solicitar los derechos del nombre del Magallanes y Carlos Lavoe se lo cede y él le cambia el nombre Orientales y le pone Magallanes, y en el imaginario popular era la reaparición del Magallanes y por supuesto la reactivación de la rivalidad. Y ese Magallanes vuelve a estar en Caracas
pero no por mucho tiempo. En el año 69 venden la franquicia a un grupo de empresarios en Carabobo, que era donde había desaparecido el equipo de Valencia, que como les dije era muy exitoso, y esos empresarios en un momento pensaron cambiarle el nombre a Magallanes, y uno de ellos dijo, no, ese es un nombre que está sembrado Claro. en el imaginario popular y no podemos cambiarlo. Sacrilegio. Y lo dejaron Magallanes, y se fue Magallanes a Valencia, y la rivalidad continuó, pues, pero con un equipo en Valencia y el Caracas en Caracas. Javier, ¿usted qué toma para la memoria? Oye, es que te confieso algo, estoy ahorita, yo vivo todo el día escribiendo. Pasa que uno se pasa el switch de un lado para otro. Estaba con el golf y ahora estoy haciendo un libro para el centenario de la rivalidad Caracas-Magallanes. Ay, qué bueno. Y sí, pensamos que posiblemente, bueno, el año que viene esté listo. Yo no sé si usted, me da un poco de pena decirlo, pero yo tengo ya 11 años con Banesco y he publicado ya 12 libros, que son 12 libros en el mundo deportivo y están en la biblioteca digital de banesco.com. Qué maravilla. Totalmente gratuito, lo puede bajar. Y allí pensamos publicar este libro de la rivalidad Caracas-Magallanes. Qué maravilla. Me encanta que Javier haya mencionado, de Javier González, historiador, que haya mencionado el tema de la música vinculada al béisbol, porque el béisbol efectivamente en nuestro país, siendo además el deporte nacional, ha coqueteado con la novela, con el cuento, con la poesía, con la fotografía, con la pintura y sí, efectivamente, hasta con la música. Pedro Elías Gutiérrez, por ejemplo, compositor del Alma Llanera, tiene un pasodoble titulado Béisbol, letra del pelotero poeta Pedro Isturiz, pero por ejemplo, entre los arreglos más famosos está el del maestro Carlos Bonet, quien compuso La Majagua Criolla. Javier, larga historia la del vínculo entre el béisbol y la música, ¿no? Sí, voy a hacer un inciso ahí importante. Carlos Bonet llegó a ser presidente del Magallanes en los años 20 y Carlos Bonet es el compositor de la célebre marcha de Radio Caracas Radio. Mire. Pero bueno, voy a hacer un recorrido muy rápido por la parte musical. Era por eso que le dije al principio que era aliento para la afición, la música. Sí, sí. En 1895, en mayo, cuando se juega el primer partido oficial de béisbol, lo acompañó, lo animó una orquesta. Después estaba en 1908 ese que se convirtió en un himno, que fue ese pasodoble de Pedro Elías Gutiérrez. Después, por supuesto, hay un elemento que es poco conocido, que es la difusión del jazz cuando llega a Venezuela en 1925. Se hizo a través del béisbol. Era en el estadio donde se presentaba el conjunto, el Jazz Band de Colón, de Adolfo Colón, que era el propulsor o el impulsor, el pionero del jazz en Venezuela. Y fue a través del béisbol que hubo la difusión del jazz. Había otros elementos importantes musicales como los antaños del estadio, que fue una orquesta que durante muchísimos años alentó lo que era el béisbol y la música cañonera en Venezuela. Y había dos peloteros muy importantes, que en este caso era Canónico, Daniel Chino Canónico, el héroe del Campeonato Mundial de 1941, que era un timbalero, bueno, muy bueno, que además había heredado de su padre, Benito Canónico, también músico, compositor de El Totumo de Guarena. Ellos animaban en el estadio. Y había otro pelotero llamado Buzo Nelson, también miembro del equipo campeón de 1941, que fue un gran músico con Lavillo, que todo el mundo sabe lo que representó Lavillo. Sí, claro. Y después, para darte otro paseo interesante, es que Daniel Santos, el inquieto nacovero, fue uno de los grandes que alentó con una composición musical la rivalidad Caracas-Magallanes. Creo que fue la primera vez. Por supuesto, también están los melódicos, que los melódicos le dan respuesta a la célebre canción del Lavillo, Palo y Palo y Palo, con el Magallanes, será campeón. Y ellos responden que según del barco, mi querido capitán. Todas esas canciones se cantan en el estadio todavía, ¿no? Y bueno, hay peloteros que recibieron un homenaje, como fue Carrasquelito, que le compusieron una canción que fue muy pegajosa en su época, en los años 50. Y por supuesto que la música de la rivalidad Caracas-Magallanes ha tenido muchísimas composiciones. Pero quiero nombrarle una a nivel musical que yo nunca he visto eso en el béisbol de ninguna parte del mundo. En el año 1932, el zar del béisbol en Venezuela era Gonzalo Gómez,
hijo del benemérito, nunca bien ponderado Juan Vicente Gómez, y él tenía un equipo de béisbol llamado Concordia. Y por supuesto contrató los mejores peloteros, incluso cubanos, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, y fue a la serie de primera división y perdió los 2 primeros encuentros. Y este señor Gonzalo Gómez era un amante de la música y traía o llevaba a Venezuela al trío Matamoros para que interpretara canciones y se presentara en el Teatro Riva de la Victoria, donde Gonzalo Gómez tenía su casa y donde había construido un estadio llamado La Quebradita. Lo cierto es que en esa temporada el Concordia perdió los 2 primeros encuentros y el tercer juego, cuando saltan al terreno de juego los jugadores de el Concordia, lo hacen con una franela que decía Buche y Pluma, de la famosa canción del trío Matamoros, Buche y Pluma no más. Y en el estadio se interpretó Buche y Pluma no más. A sus propios peloteros los humilló, pues, públicamente, ¿no? Pero es muy interesante porque es ver también al trío Matamoros mezclado de una u otra forma con nuestro hijo. Javier, le quiero agradecer que nos haya acompañado esta mañana para nosotros, como bien decía Efraín, tarde para ustedes. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a usted y un gran, oye, qué sabroso escuchar a Héctor y a Efraín, ¿no? Que tiene tiempo que no los he escuchado. Pues qué bueno, qué gusto que haya compartido. Abrazo, Javier, lo mismo digo por acá, decimos acá. Javier González. Abrazo grande. Fuerte abrazo para los dos. Abrazo grande y consíguete un buen menucito por allí cerca de tu casa. 12 euros. Exactamente. Javier González es historiador, es asesor histórico. En el estudio con nosotros, Efraín Sabarce, Héctor Cordido. Ahora es cuando queda por analizar no solamente de la rivalidad, de la actualidad del béisbol profesional venezolano, pero antes de ir a la pausa, nosotros tenemos que compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, que sigue a continuación y que pertenece a NutriClara, que es una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo, que no es solo para atletas de gimnasio, es para ti, que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, que subes escaleras, que enlazas una reunión tras otra sin parar. Es para el verdadero atleta de lo cotidiano. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo, y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que más te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Vienen 2 presentaciones, 280 y 448 gramos. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y hablemos también de Farmatodo, porque llegó la época más hermosa, llena de luz, tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar, porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesitas para consentir a tu gente y celebrar. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, claro que hay mucho más, como el nuevo guiso para hallacas de Osole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. El nuevo guiso para hallacas de Osole tiene pimentón, cebolla, ajo porro, ají dulce, ajo, tiene pasas, aceitunas, alcaparras y mucho más, con el auténtico sabor de la Navidad y listo para usar. Tiene para 10 hallacas, rinde para 10 hallacas, pero también puedes preparar bollitos o hasta empanadas si quieres. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Carpintería Cársica. Cuando se trata de dar vida a los espacios, la experiencia, claro que hace la diferencia. Cársica es experiencia. Con más de 40 años fabricando con la mayor calidad puertas, closets, vestidores, cocinas, muebles de baño y mucho más. Realizan grandes proyectos, pero también pequeños diseños individuales para su casa, para su oficina. Confía en los expertos, confía en Carpintería Cársica. Tradición, innovación, diseño, responsabilidad y calidad en cada detalle. Síguelos en @Carpintería Cársica y haz realidad tu próximo proyecto. Cierro ese grupo de mensajes hablándoles de Fospuca. En cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Vamos a la pausa con algo de música. Puede ser esto de Police. Cada pequeña cosa que ella hace es magia. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida,
Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos dedicando este programa especial al béisbol profesional venezolano, pero particularmente a la rivalidad entre Caracas y Magallanes. Permítame cerrar la pauta publicitaria que corresponde al día de hoy hablándoles de Pinturas Montana, porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Con la compra de cualquier producto en Tiendas Montana podrás ganarte un carro, celulares, tabletas y televisores inteligentes también. Tiene más de 100 tiendas en todo el país con todo lo que necesitas para renovar tu casa y además ganar los mejores premios. Porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026. Ciertas condiciones aplican. Y hablemos de Leti. Cuando de tos alérgica se trata, Lexin es la solución. Su fórmula de Ambroxol más loratadina proporciona un efecto dual contra la tos alérgica. Lexin está disponible en todas las farmacias del país y ¿saben qué es lo mejor? Que Lexin es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. También hablemos de Zoom porque puedes ahorrar en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el casillero internacional Zoom disfruta de 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de los camiones Fotón. Por ejemplo, si tu empresa necesita una flota confiable, tienes que pensar en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana y pesada, así como las vans de carga y de pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre va a estar operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de KFC. Sabes que solo KFC tiene ese crispy original y lo puedes disfrutar en los sándwiches clásicos de KFC. 100% pechuga de pollo empanizada con su receta auténticamente crispy. Ordena el Kentucky Deluxe que viene con vegetales frescos, queso cheddar y el pan más suave y esponjoso. Pide por delivery o disfrútalos en las tiendas, que puede ser en el salón o en el autoservicio. Y saborea el crispy que solo KFC te puede ofrecer. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de alimentos, Mari, con una pregunta. ¿Qué Mari eres hoy? ¿Arroces o pastas? Es que Mari tiene la mejor calidad en arroz, pasta, granos, harina de trigo, harina de maíz, Mari, pero también productos como el aceite de oliva, Mari. Una familia que ama a nuestra familia porque Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Campeonato empezó ya Caracas lo ganará. Venezuela, Vargas, Magallanes, tiran detrás. Programa especial dedicado al béisbol profesional venezolano, particularmente a los eternos rivales, a la rivalidad entre Caracas y Magallanes. Nuestros invitados en estudio, Héctor Cordido, Efraín Sabarce. Héctor, Efraín, podemos seguir hablando de la historia de la rivalidad entre estos eternos rivales, pero ¿me pueden explicar qué está pasando con Magallanes? O sea, ¿cómo se explica que yo tenga que ver la tabla hoy a 6 juegos y medio de la punta? O sea, que
Yo creo que es mejor que me digan qué está haciendo bien, porque va a ser más corto. Bueno, es difícil en este momento encontrar algo que esté haciendo bien el Magallanes. Su picheo había estado bastante bien en realidad. Hasta el domingo. Durante las 3 primeras semanas de esta ronda eliminatoria, pero el equipo no estaba bateando. De hecho, promedian menos de 4 carreras anotadas por juego. Y cuando tú anotas 4 carreras o menos por juego, pues entonces dependes muchísimo del picheo y la defensa. Y más en esta liga, Héctor, donde se batea tanto. Es muy difícil tener un récord positivo con una ofensiva que en realidad está resultando muy pobre. Bueno, estábamos hablando mientras escuchábamos tus prestigiosos clientes de la NFL. Los resultados del béisbol en Venezuela son tipo NFL. 16-4, 10-5. Y Magallanes, como dice Efraín, estaba haciendo 3, 4, 5 carreras por juego. Y eso es poquito para lo que está el reflejo de la liga. Entonces, claro, batallaba los juegos, podía ganar uno que otro porque el equipo tenía un buen picheo. Pero en estos 3 últimos días le han hecho 27 carreras al Magallanes. O sea, estamos hablando de 9 carreras por juego. Parte de la solución pasa por haber salido el manager como hicieron esta semana. No sabemos. O sea, ¿es suficiente? Eso, ¿Era lo correcto? ¿Sabes que eso siempre es muy difícil, incluso para nosotros quienes profesionalmente nos dedicamos a analizar el béisbol? Porque dentro de los equipos suceden cosas, y cuando hablo dentro estoy hablando de clubhouse, de dogado, que uno no ve, y allí entonces uno siempre tiene que darle un margen de duda, bueno, más allá de lo que uno ve en el terreno de juego, estratégicamente está funcionando bien o no Eduardo Pérez, que fue el manager al cual sustituyeron ayer. Tú dices, bueno, pero de pronto la relación con los peloteros, la comunicación no es la mejor. Y al no estar uno ahí, eso es un elemento siempre a considerar. Yo creo que ahora, en estos días leí un libro donde se hacía referencia a eso a principios de siglo. Un manager decía, lo más difícil, lo más importante para un manager es la relación con sus peloteros. Que no estoy hablando que tiene que ser eso que comúnmente se dice, no, es que tiene que haber armonía, tiene que estar todo el mundo contento. No es eso. Es que ese manager sea capaz de decirle a cada uno de sus peloteros, de explicarle cuál es su función en el equipo y que ese pelotero sepa entonces a qué atenerse y prepararlo para cada una de esas funciones. Y en esos sentidos, siendo que ya no está Pérez, pregunto, ¿Lizón es una buena elección como interino? Bueno, como interino no hay más remedio, tienes que caer a tu mano derecha. Okay. Y Lizón es un muchacho que se está preparando para esto. Okay. Probablemente él mismo haya dicho, todavía no es mi momento, eso ya lo averiguaremos mañana cuando estemos en Valencia, o simplemente Magallanes quiso tener un estatus más grande y ahora ya ha nombrado a Yadier Molina, que ya estuvo con Magallanes en una oportunidad. Y entonces han buscado eso, o sea, un personaje que a lo mejor, porque eso que dice Efraín es muy cierto. Mira, un manager no es solamente el que te hace el line-up y el que dice, bueno, toca la pelota, vamos a un bateo y corrido, vamos a cambiar los pitchers. No, un manager es ese, un manager es el que llega antes del juego, observar, ver cómo son los jugadores, que yo siempre pongo, cuando me preguntaban por lo de Miguel Rojas ahora en la Serie Mundial, uno en el fondo, uno que es analista del juego, no le extrañó ver a Miguel Rojas tomando ese turno en el 9º inning cuando ya estaba perdido el equipo de los Dodgers. Pero el manager, ese instinto lo vives ahí. Claro. Él dirá, mira, lo puse ayer me ganó el juego con el guante, hoy ha estado allí, yo lo veo en el dogado, claro. Es el que me anima este dogado. A mí lo que me interesa es el turno de Ohtani, porque el de Ohtani, te da un jonrón Ohtani y te empata el juego. Pero a lo mejor es capaz de sacarme un boleto, dame un hit, y bueno, mira, jonrón, se empató el juego, mira lo que es la historia del béisbol. Bueno, eso es lo que hace un manager. La diferencia de un manager es eso, ese tipo de cosas, ese trato, el que no. Entonces, bueno, lo que dice Efraín, mira, a lo mejor no estaban bien las cosas con Eduardo Pérez, el equipo está perdiendo y cuando se está perdiendo, todas estas cosas son así. Haciendo lo que decías, Efraín, un paralelismo con el fútbol, uno a veces como fanático dice, bueno, pero ¿por qué el técnico no metió a tal o cual jugador? Bueno, es que el técnico es el que está todos los días viendo el entrenamiento, cómo funcionan, cómo operan, quién está bien y quién no está bien. Claro. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como comentaristas es llegar lo más temprano posible al estadio. ¿Por qué ves? Porque hay que ver las prácticas, hay que observar, uno tiene que afinar ese sentido, porque tú no sabes si de pronto algo que viste en la práctica a las 2:30 de la tarde, incluso antes de que se inicie la práctica formal,
hay algún trabajo extra con un pelotero, eso te puede ayudar a entender algo que sucede dentro del juego. Y luego está la conversación con los protagonistas. Yo lo que suelo hacer muchas veces es, entre las cosas que hago es hablar con los managers, explicarle quién no está bien hoy, quién está disponible y quién no y por qué. Y de pronto alguien, si el manager te tiene confianza, te va a decir, mira, Juan no va a estar listo, no va a lanzar hoy, que es mi pitcher del 8º episodio, hoy no está disponible, porque Juan está aquí y tú lo viste corriendo y lo viste trabajando con los demás pitchers. Pero Juan tiene a su hijo enfermo en la clínica y él, su cabeza no está aquí. No está aquí. Yo no lo puedo poner a lanzar porque no está. Y esas cosas te ayudan de pronto a entender. Entonces, bueno, llega el 8º inning, el equipo de José Alguacil, por ponerte un nombre, Sí. está ganando por 2 carreras. No trajo a Juan a lanzar. ¿Por qué no lo trajo? Ya tú sabes. Y de pronto tú no lo vas a decir porque es una situación personal. Pero ya tú no le vas a caer encima al manager porque ya tú sabes que existe un porqué a la ausencia de ese lanzador en ese momento. Entonces, por eso, llegar temprano, observar, hablar. Esa es la diferencia que uno hace como analista Claro. con respecto Al fanático promedio. o al fanático hiperinformado. Exacto. Que te pone a ti en un reto. Claro, exactamente. Claro. Se supone que la ventaja que uno tiene como comunicador, Es ese acceso. claro, es el poder llegar temprano al estadio, el tener acceso a la fuente. Se supone que el fanático hiperinformado no tiene esa ventaja. Uno tiene que aprovecharla de la mejor Que de manera paso posible. no te lo regalan, que de paso no te lo regalan, te lo tienes que ganar. Exactamente. Porque ahí el periodista o el comunicador que llega ahí, pero mira, a lo mejor te dice, concha, vale, tú sabes que Román no va a jugar mañana porque tiene un juanete que le está echando broma. Ujú. Pero él no quiere decir nada porque está a punto de firmar un contrato afuera. Y el muchacho viene el día siguiente y dice, no está jugando porque tiene un juanete ahí. Y digo, oye, entonces Le arruinaste la firma. Exactamente, pierdes la confianza Sí. con él. Entonces a veces ellos tienen para como uno eso, o sea, se abren, te cuentan, te dicen. Y eso te sirve a ti, como dice Efraín, para tener una idea de lo que está pasando, pero sin divulgarla. Claro. Hay Claro. cosas que tú sí puedes divulgar y tú lo sientes, pues, o sea, tú lo sabes. Pero hay otras que no, hay otras que... Y uno se lo gana. Claro. Es lo que te estoy diciendo. Le quiero poner un poquito de música a esta parte del programa. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Este año lo arreglo yo y el Caracas no ganará ninguno. Hola Román, qué orgullo estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, sé que estás hablando de béisbol. Yo ahí sí no te puedo ayudar, porque yo de béisbol no sé nada. Pero estoy segura que tampoco me estás invitando para eso, sino para que hable del Maestro Billo y de los navegantes del Magallanes. Qué cosa, ¿no? Que mi papá queriendo tanto a Caracas, el cronista de Caracas, el novio de Caracas, no fue nunca de los Leones del Caracas, sino de Magallanes. Y lo decía con un gran orgullo, magallanero, hasta el final. Papá, cuando se hacía amigo de alguien que quería mucho, pues era un amigo de verdad, verdad. Y eso ocurrió con el dueño de los navegantes del Magallanes, don Carlos Labaut, se escribe, ¿no? Labaut. Y papá le decía Carlitos. Y decía que Carlitos siempre iba al Roof Garden, donde tocaba mi papá con su orquesta en esa época, y que era muy buen bailarín. Y Carlitos le hablaba a mi papá del Magallanes, que mi papá pues se enamoró del Magallanes y no había otro juego que fuera mejor que el Magallanes. Y
aprovechó un lema que tenían dos señores, Temístocle Melián y Temis Medel, que se ve que cuando presentaban Magallanes decían Magallanes para todo el mundo. Él aprovechó eso y sí hizo la canción Magallanes para todo el mundo. Así que, y puso de moda Magallanes será campeón. Así que yo creo que este año también será palo y palo y palo. ¿No te parece? Bye bye. Nos seguimos viendo. Magdalena Frometa, la hija del maestro Pillo Frometa, palo y palo, lo que nos están dando. Sí, sí. Mira, así como Exactamente. digo, y no nos quedemos en el análisis de la posición de Navegantes de Magallanes o de Leones, que aparece hoy de cuarto en la tabla, que está haciendo bien Tigres de Aragua. Tiene un muy buen manager, tiene un cuerpo de lanzadores muy efectivo, hasta ahora ha sido así, y tiene un nuevo gerente también, gerente deportivo, Víctor Gárate, pero yo creo que ahí está la mano, Héctor, sobre todo en el manejo del picheo de Guillén, que definitivamente es un estratega brillante. Sí. No hay un manager que defienda mejor un juego de pelota aquí en Venezuela que Osvaldo Guillén. Y eso viene no de aquí, pues ya en Estados Unidos lo lograba, solo que en Estados Unidos la diferencia entre los equipos es muy, muy, muy marcada. O sea, si tú él tuvo un momento unos Medias Blancas de Chicago exitosos que fueron campeones mundiales, pero también tuvo unos Medias Blancas de Chicago que no era un equipo competitivo, pero él aquí con los elementos que tiene ha defendido bien su juego, definitivamente. Claro, tiene un par de, con la excepción del juego de ayer, venía también de 2 y 3 juegos seguidos los Tigres también recibiendo 10 carreras, pues aquí cada quien le llega lo suyo, aquí todos los equipos van a pasar por ese tipo de situaciones. Es un error si les digo que este Tigres de Aragua me recuerda a los Tigres de Buddy Bailey. O puede ser, no tiene nada que ver. Román, por ahora creo que no, ahora creo que no. Eso todavía hay que verlo, ¿no? Pero tienen elementos muy interesantes para estar. O sea, no es casualidad que ese equipo esté en el primer lugar. Sí. Cuando se da un Caracas Magallanes hoy día, sigue ocurriendo lo que ocurrió en el pasado, este tema con la dificultad de conseguir las entradas, con el tema de la reventa. Eso sigue pasando igual que siempre, toda la vida. ¿Sí? Siempre. Wow. Eso no cambia. De hecho, tú recibes mensajes de gente de pronto que tienes años sin ver, preguntándote por entradas, pero incluso uno mismo que trabaja allí, le cuesta conseguir entradas, aun cuando en Caracas ahora hay un escenario con capacidad para más de 30,000 personas. Claro. Pero sigue siendo muy complejo porque la demanda es muy grande de entradas, y la reventa, bueno, eso sucede en cualquier evento, no solamente deportivo, cualquier espectáculo, con una demanda tan grande de entradas, pues bueno, ese flagelo se hace presente lamentablemente. Héctor, el mejor Caracas Magallanes que recuerdes. Mira, probablemente yo diría no el mejor Caracas Magallanes que recuerde, sino tal vez la gran final, la primera gran final del Caracas Magallanes. 92-93. Sí, la 92-93. Yo estuve ya en el séptimo juego en Valencia, ¿cierto? Fue el séptimo juego no fue un gran juego. El sexto. El sexto juego fue magistral. Pero el séptimo fue el de Valencia. Sí. En No, ese el sexto y el séptimo. Los dos exacto, fueron el último, ambos, claro. sexto y séptimo. Lo que Sí. se vivió en esa serie fue algo espectacular. El último lo vi en el baño. Bueno, imagínate. Tuve que ir al baño, menos mal que había monitores y ahí me quedé, porque no había manera de volver, no había manera de regresar. No. Sí. Era impresionante. Los que vamos recordando un poco aquel momento, el presidente era Rafael Caldera, y me acuerdo yo que estaba en un consejo de ministros. El juego se jugó un poquito más tarde porque estaba la cadena, pero el propio Caldera dijo, esto lo vamos a hacer rapidito porque viene el séptimo juego de la final Caracas Magallanes. Así fue. Eso tiene una historia realmente espectacular lo que se vivió allí. La serie completamente fue, y además, tanta historia que tienen esos equipos y nunca habían jugado una final, jamás. Lo único que habían jugado antes de round semifinal. robin, una semifinal una sola vez más, pero mira tú. Pero, qué buen dato ese. Sí. Efraín, ¿en tu caso? Sí. Es que sin duda, esa final y el sexto juego de esa final, aquella jugada de Melvin Mora ante un batazo de Omar Vizquel. En el aire. Sí. No, la carrera de Carlos García para hacer, porque la carrera la gana en el juego con pisa y corre, con un fly de sacrificio. Exactamente. De Carlos García el home, no. Y la cantidad de peloteros que había, bueno, mencionamos a Vizquel, a Melvin Mora, que todavía no era Melvin Mora, Henry Blanco.
Carlos García, Álvaro Espinosa, esos dos Ven esta peloteros. camisita 10 de Espinosa. de mira Álvaro qué linda Espinosa. se ve todavía. Esos, Luis Raven. Esos dos peloteros, Carlos García y Álvaro Espinosa, yo creo que le cambiaron la cara al Magallanes, que venía de unos años muy, muy malos. La década de los 80 para el Magallanes fue terrible. Luego en los 90 empiezan a surgir, llegan de nuevo a una final, la pierden con Zulia, pero Héctor, no sé si coincides conmigo, no tenían ese empuje que le dieron Espinosa y García a ese Magallanes. Melvin Mora. Bueno. Mora también. Sí. Muchachos, gracias por habernos acompañado. No, esta vale. mañana. Un Qué gusto. gusto, qué sabroso esto. Te queda bien. La camisita, bella. De Álvaro. Es que así, Con orgullo. Exactamente. Con orgullo. Así es que debe ser un verdadero fanático. Sí, no no pegar importa. grito, insultar, sino seguir Aún con tu atuendo. aún estando en el foso. Además, ese equipo no está tan lejos. Ahí puede pasar cualquier cosa todavía. Exacto, no es descartable. Y en el roster de ese equipo, en el papel, ese es un equipo bastante mejor, creo yo, de lo que ha mostrado hasta ahora. Muchachos, gracias. Héctor Cordido, Efraín Sabarce, agradecer a Javier González al comienzo. Me despido. Ya ustedes conocen al equipo, pero a nombre de Bancaribe, Gama, Mapfre, Digitel, Urológico San Román, Mari, EK Empire Kiway, Donsen, Grupo San Simón, Decomundo, Nutriclara, Farmatodo, Sole, Carpintería Cárcica, Fospuca, Pinturas Montana, Grupo Letis, Zoom, Fotón y KFC. Será hasta la próxima. Pásenla bien. Amaneceres entre noticias. Román